Bueno, buenas tardes a todos. Damos entonces inicio a una nueva reunión cuyo título es una pregunta muy convocante sobre algo que nuestros expositores tendrán que responder: por qué se repiten las crisis en la Argentina, con lo cual, más que una reunión de socios, tendría que ser una reunión chamánica, donde no queda claro si la Argentina tiene que despertar de un sueño o tiene que cumplir un sueño. Así que, dicho esto, presento a los dos invitados que tendrán 20 rigurosos minutos para responder y invitarnos después al diálogo. Está Roy Ora, que es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, es investigador principal del CONICET y profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes y profesor principal de cátedra en la Universidad de San Andrés. Además, ha sido presidente de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia y ha publicado, entre muchos libros, The Landowners of the Argentine Pampas, A Social and Political History, además de Los estancieros contra el Estado, Historia económica de la Argentina del siglo XIX, Historia del turf argentino, Una familia de la élite argentina, los Senillosa, y cómo pensaron el campo los argentinos y cómo pueden pensarlo hoy cuando ese campo ya no existe. Su último libro es con Pablo Garchunov, La moneda en el aire, conversaciones sobre la historia argentina y su historia de futuros imprevisibles. Por otro lado está Ariel Korenberg, socio del club, que es doctor en economía, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Andrés, Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, ex funcionario del INDEC, director del proyecto Arclems más Land y director del Centro de Estudios de la Productividad. Así que, si les parece, empezamos con la presentación de Roy. Después Ariel, como les repito, 20 minutos, porque imagino que luego será un debate intenso donde todos querrán participar a ver cómo lidiamos con esta convocante pregunta. Roy, ¿empezás vos entonces? Solo por favor que se mantengan silenciados los micrófonos para no alterar. Gracias. Bueno, muy bien. Arranco yo y como corresponde, arranco agradeciendo la invitación del club, de Ricardo, que me hizo llegar, y además agrego que estoy muy contento de estar acá, es un honor. Al final veremos si es un placer, eso no se sabe, pero seguramente es un honor, entre otras cosas también porque me toca compartir la conversación con Ariel, cuyo trabajo aprecio mucho, así que eh, un placer en este aspecto. Y entonces quiero decir dos o tres cosas sobre la manera en que voy a entrar al problema, que es no tanto por qué se producen crisis recurrentes, digamos que era un poco el tópico sugerido, sino que en línea con algunas cosas que estoy pensando, y esto es un poco una conversación en voz alta, y por eso también me interesa mucho ver cómo responden ustedes a mi sugerencia. Lo que quiero eh, presentar acá son algunas ideas sobre por qué le fue tan mal a la Argentina. Sabemos que uno de los rasgos más característicos de la evolución económica argentina del último medio siglo y probablemente un poco más es el hecho de que eh, los procesos de crecimiento se interrumpen muy rápidamente y es uno de los países que ha experimentado más crisis a lo largo de este periodo, pero independientemente de los repetidos tropezones que ha sufrido, desde hace ya muchas décadas la percepción dominante es que la Argentina crece poco. Es una pregunta, y las razones por las cuales crece poco son, digamos así, objeto de interrogación desde por lo menos la década del 70, ¿no es cierto? Donde ya, 60, 70, donde ya aparece una visión que dice hay algo anómalo en la Argentina. Y una formulación muy clásica de eso es esa muy conocida expresión de Simon Kuznets, donde dice, bueno, hay 4 tipos de países, los desarrollados, los no desarrollados, Japón y Argentina. Argentina ya es algo raro, tiene algo eh, singular. ¿Sí? Entonces yo quiero presentar algunas ideas sobre por qué es
por qué la Argentina es singular y en qué sentido esto nos ayuda a explicar un desempeño económico que a la luz de nuestra experiencia seguramente de la Argentina toda, hoy estamos viendo eso, ¿no es cierto?, es claramente insatisfactoria. Y lo voy a hacer como un historiador que mira las cosas en una perspectiva a largo plazo, y además los historiadores tenemos el vicio, si quieren, el problema, la limitación, pueden criticar, de que tratamos de buscar aspectos singulares. Digamos, algunas explicaciones que den cuenta de peculiaridades y singularidades que contribuyan a explicar un fenómeno determinado. Entonces, mirando la Argentina en el largo plazo, yo creo que mirando la trayectoria económica argentina en el largo plazo, el desempeño argentino en el largo plazo, hay dos cosas que se destacan. Una, para mi gusto, muy importante, la Argentina en una etapa de su historia, a lo largo de más de medio siglo, del 1870 hasta los años 20, 30, creció muy rápido. Fue uno de los países de mayor crecimiento en el mundo. Y eso creó algo, dejó un legado y creó una serie de expectativas. Y después tuvo una trayectoria declinante. Esa primera trayectoria ascendente fue muy importante y sabemos nosotros, y los historiadores estamos bastante convencidos, de que no fue un periodo en el cual, digamos así, los beneficios de ese crecimiento se concentraron arriba. Para eso voy a mencionar dos indicadores muy sintéticos o muy puntuales, que es fines de la década del 20, la esperanza de vida argentina estaba muy por encima de la del resto de los países de América Latina. Argentina se había acercado mucho a los países desarrollados, se había alejado de los países del subcontinente, y para entonces la esperanza de vida argentina, con 53 años, era 19 años superior a la de Brasil. Es decir, Brasil tenía una esperanza de vida de 34 años, bastante, no era excepcional en América Latina, Argentina estaba en otro lugar. Y eso había sido sobre todo consecuencia de las transformaciones del medio siglo previo. Había sido verdaderamente un crecimiento muy potente y que había derramado mucho, ¿no es cierto? El otro indicador es, bueno, cantidad de automóviles per cápita en los años 20, más que Gran Bretaña. Un país que le fue bien, ¿sí? Y de ahí en adelante una historia, sabemos nosotros, con sus más y sus menos, no una historia lineal, pero sí una historia de declinación, ¿sí? Bueno, explicaciones de esto. Hay un montón. Pero yo creo que en general las explicaciones, las más frecuentes, no logran captar la singularidad de nuestra trayectoria histórica o de nuestra sociedad. Esas explicaciones por dónde van, bueno, la clase capitalista, ese problema son los empresarios, su versión inversa son los trabajadores, otros dicen es el entorno institucional, otros dicen es el entorno internacional. Yo creo que todas estas explicaciones, por supuesto, tienen algún atractivo, dicen algo, pero nos impiden poner la atención sobre lo que es verdaderamente singular de la sociedad argentina. Y ahí yo creo que si nos movemos en esa dirección hay dos cosas que tenemos que poner de relieve. Una, en los últimos 20 o 30 años, y sobre todo ahora en la discusión pública, mucho foco en el Estado. Mucho foco en el Estado significa un creciente consenso respecto al hecho de que el Estado argentino es demasiado grande, el Estado argentino gasta demasiado, el Estado argentino incurre en un déficit estructural que vuelve muy difícil el proceso de acumulación de capital, que hay una tensión entre acumulación y distribución que recorre por lo menos el último medio siglo. Yo creo que esa evidencia es muy potente, pero es una evidencia que hay que tratar de encontrarle una explicación sustantiva, y esa explicación, me parece a mí, no puede ser solamente la culpa de la dirigencia política, ¿sí? Digamos así, la explicación populista, ¿no? Porque el hecho de que tengamos un Estado que gasta demasiado, más bien plantea la pregunta de ¿por qué esto sucede? Y yo creo que la mejor explicación de ese fenómeno va por el lado de los que enfatizan una suerte de tensión entre una sociedad con altas demandas de consumo que son mayores que las que la economía puede satisfacer. Dicho así, hay una serie
de vías que se despliegan para analizar el problema, pero digamos así, en esta sociedad existe una tensión, o ha existido hasta Milei, por lo menos después veremos qué pasa en nuestro presente, que es muy singular. Hay una tensión entre una sociedad muy demandante y una economía que no está a la altura de esas demandas, lo que a su vez genera una gran presión sobre el Estado. ¿Sí? Entonces acá yo creo que viene la pregunta interesante para un historiador, que es, ¿por qué la sociedad argentina es más demandante que otras? ¿Qué rasgo de esta sociedad ha hecho que sus demandas tengan una incidencia que no ha tenido sobre otras sociedades? Y yo, bueno, hay una respuesta, no digo fácil, pero una respuesta habitual, que es, el problema es el peronismo. Esto empezó con el peronismo, ¿no? Nosotros tenemos un patriarca, un padre fundador, se llama Tulio Alperín, escribió un libro, un ensayo muy potente, se llama La larga agonía de la Argentina peronista, ¿no? Donde, bueno, Tulio desplegaba esta hipótesis, ¿no es cierto? Que dice, el peronismo puso en marcha una revolución distributiva y creó una arquitectura institucional que era insostenible. Era insostenible, y él lo dice esto en ese libro, La larga agonía, en el año 94, en el que crees que ese mundo ha quedado atrás. Pero nosotros sabemos, y supimos unos años después de que Tulio escribió ese libro, y de hecho él también lo supo, que esa Argentina peronista no había muerto, que renació en el siglo XXI. Renació bajo la forma, sabemos todos nosotros, de la economía kirchnerista. ¿Sí? Entonces yo creo que este elemento nos tiene que llevar a una explicación más, si quieren, más comprensiva, más amplia, más de largo plazo sobre este problema. ¿Y dónde le encuentro yo? Y acá, digamos, entro con algo de mi propia cosecha, si quieren, ¿no es cierto? Enfatizando un punto que a mí me parece especialmente importante. Yo creo que la sociedad argentina es una sociedad peculiar, una sociedad singular. Y el hecho de que sea una sociedad singular viene en primer lugar de que es una sociedad de inmigración. Este dato no siempre está muy presente en la explicación sobre qué es la Argentina de nuestro tiempo, o de, digamos así, la Argentina del siglo XX. Pero basta mirar los nombres de las personas que están en este Zoom, me incluyo, para identificar el rasgo más singular de la historia de este país. Si una persona le pregunta a una persona que no sabe nada sobre este país, ¿qué es lo que verdaderamente hace distinto a tu país de otros países? Yo creo que la respuesta, dicha en 5 o 6 palabras, es: mi país es un país construido con inmigrantes. Y eso yo creo que es muy importante. ¿Por qué razón? Es muy importante porque poner el foco sobre este dato, que lo hizo Germani en su momento, nos pone de frente a una sociedad construida por gente movida por por la ambición del progreso social, por la ambición de la movilidad social, por la ambición de dejar atrás un pasado de una relativa privación, y moverse hacia un horizonte mejor. ¿Sí? Y en ningún otro país del mundo, insisto, en ningún otro país del mundo, la proporción de gente movida por esa ambición de mejora, de progreso, fue tan significativa. La Argentina de comienzo del siglo XX tenía más o menos un tercio de su población nacida en el extranjero. En Estados Unidos eso nunca fue más del 15%. Y además esa gente está concentrada en una parte de la Argentina, que es la parte políticamente más importante, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí tenemos algo singular de este país. Tenemos algo singular: el enorme peso de una población que quiere más, que está dispuesta a hacer esfuerzos, pero también está dispuesta a movilizarse para progresar. Inmigración significa, por supuesto, otra cosa: destrucción de las jerarquías sociales, erosión de las jerarquías sociales, una sociedad muy singular, muy movilizada. La figura del inmigrante es muy importante en esto, ¿no es cierto? No hay otro ejemplo histórico de una sociedad de estas características. Y agrego 2 cosas más para enfatizar este punto. Uno, esta peculiaridad está potenciada por un segundo factor, y es que la sociedad argentina está entre las 2 o 3 sociedades más urbanizadas del mundo, en el siglo XIX y en el siglo XX.
y de los países medianos y grandes es el más urbanizado. Ya lo era a fin del siglo XIX y lo va a ser claramente en la primera mitad del siglo XX. Combina una cosa muy peculiar también, ¿no? Que es su sector más dinámico, el campo, es el que mueve la rueda de crecimiento, pero la gente que la habita vive en la ciudad. Entre esas ciudades, una tasa de urbanización muy alta y una peculiaridad más, el hecho de que la Argentina es el país que tiene no solo una de las tasas de urbanización más grandes, más altas del mundo, sino que el grueso de esa población que constituye, digamos así, en torno a los cuales se articulan los actores más importantes de la vida pública, reside en la ciudad que es el teatro del poder. El teatro del poder, el lugar donde está implantada la industria, donde está implantada la economía moderna, la economía de servicios y donde se deciden las cosas más importantes. Este es el país del mundo donde no solo hay un federalismo más desigual, sino que también la concentración en torno a Buenos Aires le da una peculiaridad, una enorme gravitación a, a los actores que se construyen en torno a esa ciudad. Y un último factor, agrego, una sociedad con mucha densidad asociativa. No solo muy urbanizada, muy concentrada en la sociedad, sino también con mucha densidad asociativa. Esto ya lo vio, hay un libro muy lindo de Silvia Sigal que nos cuenta la historia de la Plaza de Mayo, que nos dice, no, eso que pasó el 17 de octubre es solo un capítulo de una historia mucho más larga de mucha gente yendo a la plaza. Mucha gente yendo a la plaza a lo largo de un siglo, ¿no es cierto? Yendo para hacer presentes sus demandas, para adquirir relieve, para incidir sobre la orientación de la política pública en distintos planos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí, en ese punto de partida, en esa Argentina surgida, digamos así, del crecimiento exportador, la Argentina liberal, tenemos algo peculiar, y es una sociedad con una enorme ambición de progreso que es hecha posible por una economía muy potente. Una economía muy potente que es la que durante medio siglo convierte a la Argentina en una de las pocas estrellas de la primera globalización, de un torbellino de progreso. El problema viene cuando eso se acaba. Y eso se acaba, por supuesto, porque esa decisión no se tomó dentro de nuestras fronteras, sino que tiene que ver con cómo se transformó el mundo desde la década del 30. Y ahí pasó algo muy importante para mi gusto, que es, durante más de una década los salarios se estancaron. Después de que durante medio siglo se produjera una experiencia de movilidad, de progreso, que se incorporó a la experiencia cotidiana de un montón de gente, la Argentina se estancó. Entonces, de alguna manera, creo yo, el tema que viene ahí adelante es cómo, para esa sociedad, ¿no? Para esas mayorías, cómo reconstruir el proceso, digamos así, en un escenario de progreso en un contexto en el que la economía ya no lo hace posible. Y la respuesta la conocemos. La respuesta se llama demanda de justicia social, transformaciones económicas que colocan a esas clases populares ya no como, digamos así, exponentes de ese proceso de crecimiento, sino sobre todo como demandantes, como parte fundamental, como parte de la arquitectura de una nueva economía que va a generar un nuevo piso de bienestar, pero a costa del crecimiento. Entonces yo creo que ahí tenemos, yo diría, dos años 44, 45, 46, un momento muy importante, pero para mi gusto muy importante, ¿por qué? No solo por la iniciativa de Perón que vino desde arriba, sino porque lo que se puso en juego en ese momento es una iniciativa social muy, muy potente que incorpora esas mayorías, sobre todo porque esas mayorías tenían una serie de demandas que eran capaces de promover. De hecho, en general, cuando uno recuerda lo que pasó en esos años, bueno, ¿qué es lo que se advierte? Perón tuvo que conceder mucho más de lo que hubiese querido. Y los trabajos que tenemos sobre la organización del mundo sindical, la formación del sindicalismo peronista, uno muy bueno, por ejemplo, de Luis Doyon, que es lo que muestran, mucha de esa iniciativa vino desde abajo. ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que este segundo, ¿cuánto tiempo me queda? No te escucho. 5 minutos te 5 quedan. minutos. Bueno, 5 minutos. muy, muy importante para construir una economía que
puso un piso de bienestar mucho más alto, pero que al mismo tiempo lo hizo a costa del crecimiento. ¿Sí? Y bueno, ahí es muy interesante la comparación con lo que pasa en Brasil en esos años, porque Vargas intentó algo parecido y no le salió. Vargas intentó movilizar a los trabajadores en esos mismos años 45, octubre, noviembre, y se encontró con una sociedad muy distinta, una sociedad mucho más pasiva, una sociedad donde, digamos así, el proyecto de continuismo de Vargas se frustró y en líneas generales, digamos así, las iniciativas lanzadas desde el empresariado tuvieron un margen mucho más grande para desplegarse. Entonces yo creo que ahí tenemos un punto muy importante. Dos cosas más me gustaría marcar para subrayar esta línea que enfatiza la importancia de las demandas que vienen desde abajo, que no son necesariamente producto del momento peronista, ¿no? Uno, bueno, la década del 70. Hay un muy lindo trabajo, hermoso, muy conocido, de Adolfo Canitrot, que dice, escribe en el año 80, el objetivo de la dictadura es la disciplina económica. Uno de los objetivos más importantes de la política económica de la dictadura es la disciplina. El trabajo se llama la disciplina como objetivo de política económica. Bueno, ¿cuánto logró la dictadura en términos de disciplinamiento social? Un poquito sí, pero unos años más tarde otra vez tenemos al sindicalismo en el centro del escenario. Un sindicalismo que en las últimas 3 o 4 décadas, por supuesto, perdió gravitación y dejó de ser la columna vertebral del, del mundo del trabajo de las clases populares argentinas, ¿no es cierto? Pero yo creo que, y algunos dijeron, ese es el fin de la anomalía argentina. Y un poco Tulio decía eso, ¿no es cierto? Pero yo creo que con un poco de distancia podemos ver que eso no fue así. Que mientras la sociedad industrial y el mundo del sindicalismo articulado en torno a su sociedad entraba en el ocaso, las estaban produciendo transformaciones en la organización popular que nos ofrecieron otra sorpresa. Y esa otra sorpresa es la emergencia del mundo de los desocupados como un actor sociopolítico central en la disputa por el poder, en la disputa por recursos. Es otra vez un dato muy singular de la Argentina. La Argentina, que había creado en los años 40 o 50 uno de los movimientos obreros más poderosos del mundo, con una muy alta tasa de sindicalización, creó medio siglo más tarde un actor sociopolítico, hay muy lindos trabajos de Juan Carlos Torres sobre esto, que son muy difíciles para los cuales es muy difícil de encontrar un paralelo en otras sociedades. ¿Sí? Es decir, hay un humus asociativo, una potencia asociativa en las clases populares que yo creo acá apareció de esta manera. Entonces, si uno, y con esto termino, si uno mira la Argentina antes de Milei, después podemos discutir eso, no sé, y yo no tengo una buena respuesta. Si uno mira la Argentina de las últimas 3 décadas, ¿qué es lo que encuentra? Una sociedad donde ese mundo sindical, bueno, no fue quebrado, y esto distingue la experiencia argentina de otras, por ejemplo la chilena, sigue estando ahí, pero que además eh, eh, logró construir otro actor sociopolítico popular muy importante y por supuesto hay que agregar un tercer actor, que son las clases medias, también muy movilizadas en nuestro país. Esos 3 actores ejerciendo una enorme presión en la vida pública, demandando recursos, eh, acotando mucho el campo el margen de iniciativa del Estado, ¿cierto? 3 actores muy potentes, muy movilizados, es decir, una sociedad con una enorme capacidad de movilización. Esa enorme capacidad de movilización la vimos en el Mundial, pero también tiene implicancias políticas que quizás ahora tenemos que ver si siguen siendo tan centrales, pero que lo fueron durante mucho tiempo. Y yo me pregunto, ¿cuántas sociedades podemos encontrar que nos ofrezcan un panorama similar? Trabajadores sindicalizados, desocupados, clases medias. Yo personalmente no conozco ninguna de esta envergadura y yo creo que eso es muy importante para entender el último capítulo, quizás uno de los capítulos más tristes de la trayectoria económica argentina, que es la Argentina del siglo XXI, porque ese mundo, digamos, es un conjunto de actores y las demandas de esos actores, sobre todo después de la crisis del 2001, son muy importantes para entender
la extraordinaria y finalmente infinanciable, o muy prontamente infinanciable, expansión del gasto público de los años Kirchner. Así que yo termino acá diciendo Perfecto. esto, ¿no es cierto? Que hay algo peculiar en la Argentina, ha habido algo peculiar en la Argentina desde sus orígenes, y yo creo que la mejor explicación para esto es desenfocarnos de perspectivas que, digamos así, ponen el acento en el peronismo, digamos el motivo populista dominante, y mirar los problemas argentinos en una perspectiva más grande, colocando los rasgos específicos de nuestra sociedad como un elemento de relieve para tener en cuenta la muy lamentable trayectoria de nuestro país en el último medio siglo. Muchas gracias. Fantástico, Roy, gracias por la riqueza conceptual y la disciplina temporal. Así que, Ariel, tu turno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? No sé si se ve el PowerPoint que acabo de poner y también mi cara. ¿Sí? Ok. Bueno, muchas gracias. La motivación es clara en el título. Yo propuse este título también pensando en lo que reflexionó Roy respecto de por qué llegamos a esta decadencia en el presente. También tiene que ver con la repetición de esas crisis y por qué las repetimos. Y bueno, para mí es un honor porque es la primera charla que doy con ustedes, compartir estas reflexiones y vamos a ver qué sale. Vamos directo a los bifes, ¿les parece? A ver, vamos a ver. Por acá. ¿Por qué se repiten las crisis? Bien, esta presentación se dividiría en 4 partes, de las cuales voy a enfatizar solo una, porque no hay tiempo. La cuestión estructural de por qué estamos como estamos en Argentina y por qué lo hemos repetido. La cuestión, acá Maximiliano se va a leer mejor, que yo le digo macro behavioral. Primero quiero pedir disculpas, porque yo soy ex economista. Y como ex economista que sufrió la segunda caída del muro de Berlín, habiéndome especializado en estadística económica, hablo de la destrucción del INDEC y del sistema estadístico completo, único caso en el mundo y en la historia, superando a Stalin en la época de la URSS, traté de entender por qué pasa lo que nos pasa. Y para eso me tuve que ir a la economía. Así que pido 1000 disculpas si hablo mucho de psicología, comportamiento de los argentinos, behavioral economics, con un poquito de abuso de confianza. Y también de historia, porque la historia importa, y de cómo la interpretemos, y cómo se elabora esa narrativa, y cómo se adaptan los argentinos a la narrativa generada desde el poder, es que creo que tenemos una pista para entender por qué repetimos la crisis y por qué llegamos a esta parte. Entonces vamos a hablar de estructura, vamos a hablar del líder populista, vamos a hablar del comportamiento colectivo respecto de ese líder populista, y donde yo voy a hacer énfasis es en qué tipo de comportamiento colectivo generamos dada la repetición de las crisis. En la estructura, Argentina hoy es una economía rudimentaria. Economía al fin porque sobrevive a golpe del clima. Si el clima no va mal, no hay divisas. Si no hay divisa, hay crisis. Preguntale a Macri 2018. La economía rudimentaria como producto y resultado de la decadencia y de las crisis frecuentes y repetitivas. Solo de toda esta filmina, yo después les paso el PowerPoint que estuve afinando hasta las 7:01. La síntesis de la literatura económica que pude leer y que es inabarcable y que Roy la tiene muy claro para explicar la decadencia es la siguiente. Aquellos que enfatizan, porque de alguna manera Roy lo acaba de hacer, el rol importantísimo de los shocks externos para explicar las crisis, pero también los auges, y aquellos que enfatizan qué hacemos con esos shocks externos y esas crisis y esos auges, porque la excusa de la pandemia, a la guerra de Ucrania, a la Segunda Guerra, la tuvieron todos los países de América Latina normal, excepto Venezuela y Nicaragua, y no están pasando por el riesgo de hiperinflacionario que pasamos hasta ayer.
Espero que no en el futuro cercano. Por lo tanto, la vigencia del sistema corporativo argentino, que lo acaba de decir en otros términos, Movimiento Nacional Justicialista, Roy, es clave para entender por qué Argentina, ante el mismo shock externo que reciben todos los países del mundo exportadores de commodities, sufre tanto. Es sin duda la estructura. Ahora voy rápido con unos gráficos. En realidad iba a mostrar uno, pero Roy me motivó a mostrar varios. El gráfico típico del liberal argentino es este, pero yo le agregué Israel. Éramos como Australia en términos de PIB per cápita, un 80% del PIB per cápita de Estados Unidos, dato de Madison que no confío, y que luego empalmé con nuestra serie exhaustiva 1900 en adelante, y hoy somos solo el 30%. Pero en lugar de comparar con Australia, vamos a comparar con cosas muy símiles. Israel, en el año 50, a partir de la cual podemos ver fuentes de crecimiento, que ahora voy a mostrar. Israel era el 30%, 35% del PIB per cápita de Estados Unidos, nosotros éramos el 60%, es decir, que Israel era la mitad de nuestro ingreso por habitante. Y hoy Israel, este gráfico no está actualizado, es más del doble que el argentino. Entonces, la decadencia la vemos en términos relativos con otros países, similares o distintos. No hay excusa, esto lo digo no por lo que está pasando en Israel, sino me gusta ese ejemplo porque geografía adversa, ni hablar, y conflictos bélicos continuos, ni hablar. Y sin embargo, son el 80% del PIB per cápita de Estados Unidos, al igual que Australia hoy. Y nosotros ya perforamos el piso del 25% del PIB per cápita. Y Botswana, produciendo diamantes, es más que Argentina hoy, habiendo estado muy abajo. Pero esto es relativo, porque Argentina en realidad creció. Y digamos, y esto lo muestro para tener ilustrado que tengo el PBI, punto, largo, ¿ok? Pero lo que quiero decir, hay un montón de cosas para decir. No hay PBI más allá de 1875. El único PBI más o menos razonable entre 1875 y 1913 es el de Cortés Conde, punto. Hay un montón de cosas para hablar acá. Ahora, lo que demuestra este empalme que costó muchísimo hacer es que Argentina solo creció, por supuesto no lo puedo detallar ahora en el gráfico, 7 años seguidos en la década del 60, punto. Desde 1890 al presente tenemos esta volatilidad que nos da 0,8% promedio anual. Lo resumo, Argentina no ganó el Mundial, en 100 años 2% anual, PIB per cápita, nosotros 1%. Pero si ahora actualizo, esto es 0,8. Guárdense el número, 1 versus 2. El relativo con Australia se hizo percha. El PBI per cápita de hoy de Argentina es el del año 74. No le demos más vuelta. Estamos ante una nueva década y media perdida. El PBI per cápita de hoy de Argentina es el del 2011. Por eso, más allá de lo que percibamos del dato estadístico, digamos, los argentinos perciben que esto es una decadencia, porque desde 2011, hoy estamos en el 24, corríjanme, son más de 10 años que está estancada. Olvídate de la década perdida. Esto es peor. Desde el año 2011. Y ¿sabés qué? No tengo gráfico ahora a mano. Si superpongo el precio de la soja, expliqué toda la macro argentina. La economía es rudimentaria. Si los chinos siguen comiendo chancho y los chanchos comen soja, estamos bien. Si la Reserva Federal baja la tasa de interés, sube el precio de las commodities. Ceteris paribus, shipping. Estamos bien. Listo, se terminó. Nuestro verdadero presidente del Banco Central y nuestra política monetaria es la de la Fed más un cachito de China. Se terminó. No hay nada más que discutir. Dejo el libro de Macro en un costado. No lo tiro porque me han dicho que es muy violento. Hago teatro. Sigamos. La productividad de la economía argentina, del capital, del trabajo y de sus recursos naturales, esto me costó un Perú hacerlo, iba a decir otra palabra,
es del año 50. Y la fluctuación demuestra que apenas crece cuando crece, con el hiato de la década del 90. Sin productividad, lo decimos en nuestro curso UBA, no crecemos. Punto. El verdadero hemos destruido involuntariamente, cual eutanasia involuntaria, cosa rara de definir, al capital y al trabajo. Porque no hay trabajo, como dijo Roy, coincido, no hay columna vertebral. Y si no hay trabajo, no va a haber capital tampoco. Y si no hay capital, tampoco va a haber trabajo. Macro y Hegel. Institucionalmente, y ahí empieza el abuso, disculpen, ¿no? Esto todos los conocemos, así que voy a ir rápido. No hay Montesquieu acá, ni división de tres poderes, vamos a lo bife. Acá hay un rey sol, el presidente, se terminó, punto. Y la Constitución argentina es cartón pintado. No hay límites al poder, pero esto es economía pura. Si no hay límites al poder, la corrupción es macroeconómicamente relevante. 2 casos de corrupción, cuadernos. Llámelo como juicio de IPF, equivale a las reservas brutas del Banco Central del año 2011. Equivale a las reservas brutas del Banco Central del año 2011. Sin límite al poder, la corrupción impacta en todo lo que tenemos. Pero la corrupción no se va a aplicar si no hay límites al poder. Y después podemos hablar de otros casilleros de gasto público. De hecho, no hay bancos. Los argentinos no entienden lo que son los bancos. ¿Por qué no hay bancos? Perdón, Ariel. Sí. Silvia, ¿Qué hago? tenés abierto el micrófono, Silvia. No puedo cerrarlo porque no tengo la administración. Silvia Cornejo. ¿Sigo? Sí. Ahí está, gracias, Silvia. Gracias, No hay Richard. bancos, no hay mercado de capitales y no hay moneda. Hablo de hecho, de facto. Ahí va a surgir un gran autor que voy a citar, que no es economista. Y que sabe más de economía que el economista promedio. De hecho, porque conoce a Argentina. Que es Carlonino. Ahora lo cito. Pero si no hay banco ni mercado de capitales, un shock externo te hace pelota. Repito, ante un shock externo vos tenés que pedir prestado para suavizar el ciclo y poder no bajar el consumo violentamente. Argentina no lo puede hacer. ¿A quién le pide prestado? Claro ejemplo es hoy. Esta crisis es no brutal, es la mayor simplemente porque vienen de otras crisis brutales que hemos tenido antes, pero porque Argentina se quedó sin crédito. No con el mundo, con los propios argentinos. Los argentinos no es que no ahorran, cuando logran ahorrar, desintermedian fuera de los bancos. Terminó. La principal fuga de capital de los argentinos es de los vulnerables que hacían dólar por E durante la pandemia, o son coleros en el home banking para la clase media, así acceden al dólar ahorro. Los principales fugadores de capitales son los argentinos de clase media, imperialistas que ahorran en dólares. Y la base tributaria argentina es sobre la clase media que tiene ilusión monetaria y se quedó en Argentina. Punto. Porque los vulnerables están en la economía informal y lamentablemente pronto en la economía ilegal, parte de la clase media también, y la clase pudiente tiene la información como para eludir el impuesto inflacionario y los default de la deuda pública. Y los principales acreedores de la deuda pública somos los argentinos, ¿sabés? Porque la mitad de la deuda pública está en los bancos y está en el sistema jubilatorio. Y cada vez que defaulteamos la deuda pública, tenemos que emitir dinero para poder pagar las jubilaciones. Hacemos pelota a los bancos y el sistema jubilatorio. Me salteo temas porque si no, no termino. Pero la principal característica de Argentina, que no podemos discutir política monetaria y cambiaria, lo digo para otros economistas, si están acá, los pincho. Basta de discutir que si hago el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio flexible, ya tiré el libro macro, listo. No, flaco, el Banco Central, el índice del Banco Central, de jure, lo dije bien de jure, corríjame el abogado, ¿sí? Es uno de los más altos del mundo, pero de facto no.
Carlos Nino, un país al margen de la ley. Si no entendemos que en este país no se cumple la ley y hay una alta probabilidad de revertir las leyes y derogarlas a ritmo de las necesidades políticas del líder de turno, no vamos a entender a Argentina, creo yo, perdón que pondere, ¿ok? Más el bloqueo corporativo. Hay anomia arriba y abajo. El bloqueo corporativo, esto no es un chiste, es en serio. Hace poco tuve la posibilidad de viajar a Italia y está presente Mussolini en las calles de Roma. Y encontrás corporaciones de esto, corporaciones de otro. Bueno, huía más CGT. Terminó. Esa es la estructura del sector productivo. Entonces son los únicos que llegan a la oficina presidencial porque está ultra concentrado el poder presidencial. Y si yo tengo una economía que vive por el lobby de las grandes corporaciones, bueno, ya está todo explicado. ¿Qué está explicada? La política fiscal. La política fiscal es esta. Mira, tenés una coalición anti-exportadora, anticompetitiva, me gusta decir, o como dice Carlos Weyman, un proteccionismo radicalizado y irrevocable. Te ajusto esto, te ajusto el INADI, te ajusto por ahí esto, por ahí lo otro, la educación pública, etcétera, pero resulta que el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego es intocable. El que tiene el lobby se salva del ajuste. Y ahí se genera la primera desconfianza social. ¿Por qué voy a ajustar si los gobernadores no se ajustaron? Ah, me ajustás a mí subiendo impuestos a las ganancias. Entonces, el Congreso termina un poquito como un cartón pintado, al calor de la lista sábana cuyos diputados nadie reconoce. Entonces, ¿cómo es? Viene el lobby, la corporación y tal, sindical, laboro, industrial, lo que ustedes quieran, entiende por qué usé el italiano, creo que remite a 1923, el señor Mussolini, pero está vigente, la ley de contrato de trabajo fue redactada ahí, punto. No está adaptado a los tiempos modernos, porque estamos con el sistema de funcionamiento de la post-Segunda Guerra Mundial. Y ni siquiera ella cuando tomás qué hicieron otros países luego de la Segunda Guerra Mundial, hayan estado en el conflicto o no. Entonces, capturás la renta a través de exenciones impositivas, subsidios y promociones, irrevocable una vez que lo capturás. Por ejemplo, el señor Massa puso un subsidio a las mineras de 6.000 millones de dólares a los 2 días de asumir y emitió deuda pública por 18.000 millones de dólares. Eso es irrevocable. No se tocó. Entonces la ley ahora esta de, se me fue el nombre, de grandes empresas, de grandes inversiones, es una ley, digamos, de ultraactividad legislativa, porque ese beneficio ya se dio, la estabilidad fiscal. Y nadie habla de eso. Hablamos de lo chiquito. Bueno, ahora sí, que bienvenido. Eliminar la deuda azul, bienvenido. Ahora, ¿cuánto raza en eso? ¿Cuándo vamos a discutir este tipo de privilegios? ¿Por qué se dan ese tipo de privilegios y eso no es sancionado políticamente? Por esto, por la lista sábana. Bueno, corto casi voy a macro behavioral particular, que para mí es una de las claves que en general nunca se discute. Y cualquier cosa volvemos en la discusión, pero está claro que el gasto público, una gran parte, son renta corporativa y la pagamos todos los argentinos a través del default de deuda pública a los bancos y al sistema jubilatorio, además de los acreedores externos, y en el impuesto inflacionario, porque la base impositiva, que es la clase media, que paga impuestos legislados, cada vez más chiquito. Entonces hay que cobrar impuesto inflacionario. Ariel, 4 minutos. Bien, y los argentinos han eludido el impuesto inflacionario laburando en la economía informal e ilegal. Dame, por favor, 7 minutos. Hiperinflación. Si yo les describo que acá los países que tuvieron hiperinflación tuvieron cepo, tipo de cambio múltiple, subsidio a la energía, transporte y alimentos, ustedes me dirán, estás describiendo a Argentina. Bueno, te engañé. En la República de Weimar 2023, exactamente igual. Vamos a Wall Street a pedir prestado para no caer en default, subsidio a la energía y alimentos porque no podemos otorgar aumento de salario,
congelo tarifa y destruyo el sistema energético. Cepo, comercio exterior ilegal, subdeclaración de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Pero Alemania no volvió a la hiper. El miedo alemán, social e institucional, a la hiper, la versión extrema, a volver a la hiper de Weimar, no dije a la Gran Depresión que dio pie a Hitler, que también fue de Weimar, a la hiper de Weimar del año 23, 10 años después vino Hitler, es trascendental para entender la cultura alemana, económica, el behavioral de los alemanes. Ya estoy terminando. Argentina, entonces, es el único país que, habiendo tenido una hiper en el 89-90, primero no está presente en la actualidad. 89-90 no existe. Estoy exagerando, por supuesto, ¿sí? Está borrado completamente por la crisis 2001. Voy a tratar de no mostrar PowerPoint y decir el concepto. Entonces vos tenés, la sociedad alemana pasó por una hiper y más cosas, y le tiene miedo a la hiper del año 23. La Argentina pasó por el 89-90, pasó por el 75, el 80, el 82, el 89, 90, 2001, yo, 55 años, 95, 2009, 2018. Un habitante de país desarrollado solo en el 2008, cada 70 años. Creciendo así, un pibe de 20 años, a los 90 años va a duplicar su nivel de vida. Un habitante de país desarrollado a los 30 años. Un coreano a los 15 y un australiano a los 35. Por eso hoy hay exilio y emigración. La otra forma de salirse fuera del sistema. Desde 1890 para acá hubo un ministro por año. No es solo 6 golpes de Estado, tenés un ministro de Economía por año. Pero ¿cómo querés que los argentinos procesen semejante rapidez y profundidad de crisis y sepan que los bancos no se quedaron con tu ahorro en el 2001 y que esta crisis no es 2001, es 89-90? Imposible. Impera el cortoplacismo en la actitud de los argentinos hacia su sociedad. En Brasil pasó todo lo contrario. La duración promedio de los ministros no deja de subir a lo largo de toda su historia. Esto es muy simple, ¿no? Pero estamos buscando indicadores. Ya te di 2 minutos, Ariel, te doy 2 más. Gracias. Yo sabía que me iba a pasar. Horacio me lo había advertido. Bien. Sabía que ayer a las 2 de la mañana le escribí voy 35 minutos. Sintetizá. Bien. En Alemania la austeridad paga, pero no es menor esta comparación. Yo sé que me van a decir, no, que Alemania era distinto. Si ustedes supieran que en el mes de la hiper, Hitler hizo el putsch de Múnich con un grupo de payasos, van a entender lo que era Alemania en ese momento. Era peor que Argentina. Así que a comparar, porque Alemania no volvió a repetir la hiper. Y los alemanes de centro izquierda, con razón, critican que por culpa del Banco Central Europeo, cegado por el Bundestag, no emitió dinero para salir rápido de la crisis de 2008, que ese es el verdadero diagnóstico. Vamos a Argentina. Repetimos la crisis, la más presente es la inflacionaria, y cada tanto tenemos una crisis parecida a la alemana, del 2008, a la europea, quise decir. Deflación de caída de precios. Hay una confusión total y con esto cierro. Tenemos una confusión total en la sociedad impresionante. Es impresionante. Cuando hay hiper, el desempleo es bajo. Si no lo entendemos, vamos a cometer un gran horror de política pública. Cuando hay hiper, el desempleo es bajo. 196% julio del 89, ya terminó, Alejandro. 95% en marzo del 90, 3 meses después de Bonex. 7% total del país, casi 9% en el conurbano, habiendo partido, sí, y un nivel muy bajo de 5%. 2001, nada que ver, caían los precios, no tiene nada que ver con la inflación. Perdón, por ahí, esto es porque me llevo mi pseudo encuesta de que en promedio la sociedad no entiende el 2001, creo yo, como lo entiendo yo, o tengo una visión distinta.
no sé, el dato estadístico que caían los precios y también los salarios nominales. Por no bajar los salarios nominales 10%, después cayeron en términos reales 50%. Ilusión monetaria. Pero Prometo, los precios caían 1% por año y recién ahí fue 21%. Alemania lo mismo, filmina final. te prometo que lo reencauzás con las discusiones, porque seguro que va a estar. Así que cerrame ya, que tengo gente que quiere hablar. Ni el Banco Central ni el Ministerio de Economía actúan tomando en cuenta las pasadas crisis argentinas. Cada crisis destruye la institución, como la hiperinflación de 89 destruyó el cálculo del PBI, del cual fui parte. Y la no asumir de que no se dependía de Néstor Kirchner, sino de la soja, destruyó el INDEC en su completitud. Y Bien. eso lo estamos sufriendo hoy. Mil gracias, Ariel. Las crisis repetitivas hacen que Argentina no aprenda como sociedad, pero además que la memoria distorsionada, en este caso del 2001, realmente nos jode como sociedad y a la dirigencia política. Vuelvo sobre eso con las preguntas. Muy bien. Mil gracias, Ariel. Tengo tres personas que quieren intervenir. Horacio Moabro, Cacho Lotterstein y Vicente. Hacemos una ronda de tres y después seguimos con otras preguntas. Horacio. Gracias. En primer lugar, gracias Roy, gracias Ariel por las presentaciones. No sé si podemos estar más contentos o más preocupados ahora. Yo el otro día le decía a Roy, estamos con mucha expectativa de que puedan responder la pregunta y aprendamos a no tener más crisis, pero por lo visto no va por ese lado, lamentablemente. Y bueno, Ariel en especial, el reconocimiento, porque él es el que propuso este encuentro, así que y trajo el tema y eso, así que un especial reconocimiento. En cuanto al contenido, me parece espeluznante una cosa que dijo Roy, que creo que es bastante conocida, pero él la destacó mucho, que es que Argentina, mejor dicho, yo no lo había escuchado tanto con ese enfoque, que el crecimiento argentino tuvo mucho que ver con que vino mucha gente con ganas de rompérselo el lomo, trabajando para crecer y para progresar económicamente, y que la expectativa de crecimiento hizo crecer al país, la expectativa de crecimiento personal hizo crecer al país, y llegó un momento que el país no pudo responder a esa expectativa de crecimiento personal. Resumiendo, hoy estamos viendo lo contrario, porque esa gente que tiene expectativa de progreso y de crecimiento personal, cosa que mencionó Ariel, son los que se van, no los que vienen, y van a desarrollar sus expectativas de progreso a otro lado. Entonces, ¿quiénes todos los días, tal vez exagero un poco, varias veces por semana nos enteramos de hijos de amigos, amigos de los hijos, sobrinos, primos, gente que se fue, que se quiere ir, que se está yendo o está planeando irse, y justamente son los que tienen capacidad de progresar o expectativa de crecimiento, y entonces la pregunta es ¿quién va a construir el futuro de este país? Porque los que ahora tienen ganas, los que tendrían que hacerlo, son los que se están yendo. Lamento no tener respuesta a eso, tiro ahí para alimentar el debate. Perfecto. Cacho. Cacho Lotterstein, te toca. Abrí el micrófono. Cacho. Sí, primero quiero saludarlo a Roy Ora, que fue mi ex profesor en la maestría de Historia y que me enseñó la importancia de los testamentos. Cuán importantes son los testamentos para la comparación económica en el siglo XIX. No voy a entrar en el tema ahora, pero realmente fue fascinante. Pero voy a volver a la época que él nos enseñó, en la que justo yo tanto aprendí en sus clases, y voy a volver a la crisis de 1873, que fue, yo diría, la primera crisis argentina después de Pavón. Éramos un país de 2 millones de habitantes, había muy pocos extranjeros. Es decir, echarle la culpa de esa crisis de Avellaneda a los extranjeros me parece un poco exagerado. En aquel momento Ezequiel Gallo, lamentablemente desaparecido y era el director de la carrera, como te recordarás,
nos hablaba mucho de Servando Baggio, que fue el gobernador de Santa Fe. Era un gaucho de a caballo, es decir, recorría las provincias sobre el caballo y su instrucción era la de un gaucho, no mucho más. Pero Santa Fe, que en aquella época era una provincia bastante pobre, realmente la pasó bastante bien durante la crisis comparado con los demás. Y cuando Servando Baggio vino a Buenos Aires, pasada la crisis, y el presidente Avellaneda lo interrogó, ¿cómo se había arreglado ese gaucho para que la crisis en Santa Fe se sintiera tan poco? Le contestó: muy fácil, señor presidente, ni robé, ni dejé que nadie robe. Pido por favor recordar las dos cosas: ni robó, pero tampoco dejó que nadie robe. Otro tema quisiera, entonces, la primera pregunta es: ¿cuánto afecta la corrupción sobre todas esas crisis? Yo las encuentro prácticamente en todas. Vamos a ver ya una crisis mucho más adelantada, la del 30, la que se dijo ahí donde los salarios estaban planchados y que realmente no diría, eso es una crisis externa, no es una crisis autoinfligida. Sí, evidentemente la Argentina sufrió como la de todos los países del mundo. Sin embargo, hay un libro que les aconsejo que si pueden comprarlo y leerlo, no dejen de hacerlo. Son las memorias de Raúl Previch, escritas por Matteo Magariños. Realmente una serie de entrevistas que le hace Matteo Magariños, creo que en Noruega, donde desgrana todas sus memorias. Aconsejaría sobre todo que lo lea el presidente Milei, pero no tengo manera de explicárselo, porque él cuenta cómo crearon el Banco Central y por qué crearon el Banco Central. Perdón, Cacho, tengo un montón de oradores posteriores. Simplemente, en 1895, en 1935, todo el sistema bancario estaba quebrado, y estaba quebrado por corrupción. Se habían afanado realmente 7 puntos del PBI, según De la Paulera, de nuevo asociado a la crisis, y ahí tienen que formar el Banco Central para salvar a los bancos. De nuevo, entonces, mi pregunta es: ¿cuánto de la corrupción afecta a las crisis? Muy bien, gracias, Cacho. Tito, y volvemos a Roy y Ariel. Tito, conectate, por favor. Perdón, una sola cuestión más. Le pido a todos los que quieren hacer una intervención que me pidan la palabra por chat, no que levanten la mano, porque no tengo manera sino de ordenarlo. Así que los que quieran participar, por favor, se anotan en el chat. Tito, ¿estás ahí? Tito. Tito, desmuteate, estás muteado. No te escuchamos, Tito. Tito. Está silenciado, Tito. A ver, mientras arreglás esto, Tito, ¿podemos, Roy y Ariel, hacer algún comentario de las intervenciones de Horacio y de Cacho mientras... Ya está, ¿no? Bueno, ahora te escuchamos. Ahora está. Bueno, los felicito a los dos, muy claras las exposiciones, con sus diferencias de estilo, y me parecen sumamente interesantes. Y tengo bueno, primero empiezo por un comentario breve en relación a la de Ariel, que creo que no es irrelevante, que puede tener alguna utilidad, y que tiene que ver con la comparación con Alemania. A mí me parece que la inflación alemana no es decir, la comparación entre nuestra inflación y la inflación alemana no es demasiado útil,
Porque primero, la inflación alemana tiene un origen básicamente externo, netamente externo, que como todos saben es el Pacto de Versalles, las reparaciones de guerra, la ocupación del Ruhr, en fin, decisivamente externo. No es el caso argentino. Segundo, que no sé, Alemania no tenía un problema de productividad, al contrario, creo que era el país más productivo del mundo. Ustedes que saben historia económica, los que saben me corregirán, pero me parece que el problema pasaba por otro lado, no por... y nosotros tenemos un crónico problema de productividad, digamos, ¿no? Y tercero, el ascenso económico del nazismo y el final del nazismo. Me parece que posiblemente se haya salvado de otros debacles económicos gracias a la imposición de una autoridad draconiana, como fue el nazismo, pero que no tenía una salida económicamente a largo plazo. Es decir, estaba en un callejón sin salida. Sin salida. Y 1945 lo salvó, porque los incentivos se cambiaron desde arriba, ¿no? Es decir, los incentivos los cambiaron los aliados. Estoy hablando básicamente de Alemania Occidental. El problema con Alemania Oriental es otro. Bueno, ese es un tema que me parece que, digamos, hace problemática la comparación, ¿no? Y en el caso de Roy, a mí me parece muy pertinente el enfoque metodológico de señalar ir a las peculiaridades, tratar de distinguir basando la explicación en las peculiaridades. Pero yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, bueno, las peculiaridades son variables que se combinan con variables que no son peculiares. Y el tema es, me parece, en muchos casos, ese conjunto, esa combinación de variables peculiares y no peculiares. Y en ese sentido, lo otro es la pregunta. Está bien, yo entiendo los motivos por los cuales, es decir, pero no centremos la explicación, toda la explicación en el peronismo. Perfecto. Pero el peronismo no tiene a su vez peculiaridades mundiales. Es decir, un populismo tan estructurado, con una potencia popular de demanda que bueno, se combina en una peculiaridad en la formación del régimen peronista, ¿no? Y que incentiva a Perón a radicalizar la relación con la oposición, ¿no? Y a radicalizar las características del modelo cerrado, ¿no? Y, digamos, sin entender, pero me parece que en ese momento no tenía por qué entender eso Perón, ¿no? Pero estaba entrando en una trampa estratégica sin entender que en ese modelo cerrado, por mucho congreso de la productividad que hiciera, la productividad estaba fuera de juego. No era una carta en el mazo. Entonces eso es, digamos, me parece que crea una cultura también, no solamente un problema crónico de productividad, sino una cultura que es la cultura que nosotros vemos, es decir, el distribucionismo, un juego de suma, una idea de juego de suma cero en relación al capitalismo, es decir, bueno, para hacer, digamos, para que los trabajadores aumenten su salario, bueno, alguien lo tiene que pagar y la solución no pasa, no se entiende en términos de incremento de la productividad. Y bueno, eso creo que es un problema, creo que eso que no es un problema peronista, es un problema en general de nuestra cultura, ¿no? Y es muy difícil salir de eso, muy difícil salir de eso. Yo creo que la salida, bueno, hay muchas salidas que han fracasado, pero me parece que la salida de Canitrot, la salida que, mejor dicho, la salida de la disciplina de Canitrot es diferente a la salida de disciplina de Milei. Porque Milei sí quiere, por lo menos lo que dice, hasta ahora no ha hecho nada, pero disciplinar por el mercado, digamos, ¿no? Y Canitrot no veía eso en los militares, veía una búsqueda de disciplina, pero
era Martínez de Oz diciendo, bueno, no, déjenmelo a mí, ¿no? No había disciplina por el mercado, ¿no? Entonces me parece que, para terminar, yo creo que podría ser interesante identificar coyunturas históricas y las variables, peculiares o no, ¿no? Que dejan luego consecuencias de largo plazo de esas coyunturas históricas. Por ejemplo, para mí una coyuntura histórica es la que empieza en el 53 y sigue hasta el 58, hasta que asume Frondizi. Esa es una coyuntura histórica terrible, terrible, donde hay una gran responsabilidad por parte de los protagonistas, pero bueno, creo que es una coyuntura histórica y deja un legado negativo de muy largo plazo. Otra es la del 75 hasta el 82, ¿no? Bueno, desde el Rodrigazo hasta la Guerra de Malvinas. En fin, habría que ver, pero me parece que esas coyunturas históricas no solamente son, bueno, que tienen poder explicativo, creo que tienen poder explicativo, aunque uno podría decir, bueno, sí, pero esas coyunturas históricas no nacen de un repollo. Sí, no, claro, nacen de un conjunto de variables que interactúan y que Tito, tengo un las montón de oradores, necesito que cierres. cerré. Dale, gracias. Roy, Ariel. Roy, ¿Arranco yo? dale. Bueno, voy a ser breve y voy a ser injusto con las personas que tomaron la palabra para hacer observaciones y comentarios, porque entiendo que hay más gente anotada, entonces no quiero abusar del tiempo. Ya he hablado bastante, mi argumento quedó un poco quizás demasiado apretado, pero bueno, este, no quiero no quiero monopolizar la palabra. Digo dos o tres cosas en relación a las primeras observaciones de Horacio y de Cacho. Y es que eh, para mí es muy importante insisto en esto, ¿no? Poner la inmigración en el centro de la peculiaridad histórica argentina, porque la verdad es que los inmigrantes armaron la sociedad argentina. Basta mirar, por ejemplo, el censo de 1914, el 90% de los industriales son de origen extranjero, 80% de los comerciantes. Es mucho, no solamente abajo, ¿no es cierto? Y eso ya estaba instalado. Uno mira el censo del 69 y ya en la ciudad de Buenos Aires la mitad de la población es extranjera. Antes de la crisis del 73 es mucho. Es un porcentaje importante. Pero en relación con lo que dice Cacho, quería hacer dos observaciones. Cacho pone mucho el foco en la corrupción, cuánto pesa la corrupción. Y él nos trae una serie de evidencias, anécdotas, argumentos que dicen, bueno, muchas de las cosas que parecen propias del siglo XX o del siglo XXI tienen una historia. En este sentido, diría dos cosas. Una, aún si había en esos momentos corrupción y se discutía esto y era un tema de la discusión pública, lo cierto es que en ese periodo no impidió el crecimiento, ¿no? Era digamos, probablemente la corrupción tiene una serie de impactos, algunos muy importantes, que no tienen solamente que ver con el enriquecimiento de algunos, sino con una mala asignación de los recursos, tienen impactos sobre las instituciones, pero a lo largo de ese medio siglo, el crecimiento argentino, digamos así, hizo de la corrupción una nota a pie de página. Y en segundo lugar, el otro punto que quería señalar muy rápido es que, a diferencia del que hoy vivimos, aparentemente, veremos cómo se despliega, efectivamente ese liberalismo fue muy intervencionista y apostó a utilizar la inversión extranjera como una palanca del desarrollo que inevitablemente, en la medida en que a veces jugó al límite y pasó en la crisis del 73 y pasó en la crisis del 90, a veces la pelota se fue fuera. Esto es, Argentina vivió crisis de sobreendeudamiento, pero en el marco de un proceso de mucho crecimiento, bueno, finalmente las cosas se acomodaron y no trajo tantos problemas como los que iba a traer en una economía crónicamente falta de crecimiento, de inversión como la que conocemos en tiempos más recientes. Y en relación al comentario de Tito, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo simplemente lo que quería acá era ponerle, como hacen a veces los economistas, busco la llave donde hay luz, ¿no es cierto?, para los historiadores.
me interesa poner de relieve, meter esto en la discusión. Y de ninguna manera diría una explicación completa de los problemas de la Argentina se agota mirando solamente el punto que yo quise enfatizar, ¿no? Pero aún así, y tomando el ejemplo que propone Tito, bueno, yo creo que hay algo ahí en esa... él se concentró sobre todo en los años peronistas, ¿no es cierto? Y en las peculiaridades del peronismo, que efectivamente es un movimiento muy peculiar. Y esas peculiaridades yo creo, bueno, se las puede mirar en dos planos. Uno, al que hacía referencia Tito, es la arquitectura de ese régimen bien original, un poco desplazado respecto del momento histórico, ¿no? Es un autoritarismo que viene cuando los autoritarismos están todos de salida o derrotados, cuando o por lo menos en Occidente, ¿no? En el mundo capitalista. Y ahí hay una peculiaridad, no quisiera subestimarla ni ponerla en segundo plano. Pero en relación a la otra cuestión, Aldera, que a mí me interesa un poco más, que es el de las demandas que esa sociedad movilizada impuso sobre el funcionamiento de la economía al obligar a Perón a aceptar un incremento salarial muy grande en esos 2 o 3 primeros años del régimen. Nunca había pasado un incremento tan sustantivo de los salarios, una revolución distributiva de esa naturaleza. Bueno, lo cierto es que yo creo que eso tuvo un impulso muy marcado por las presiones desde abajo, pero al mismo tiempo también es cierto que Perón, y en eso yo creo que tengo una visión un poco más favorable que Tito, advirtió el problema, ¿no? Y sobre todo el 59 en adelante quiso retomar el timón, ¿no? Y orientar la política económica en otra dirección, una dirección más amigable hacia el proceso de acumulación, ¿no? Se acabó la distribución, la Argentina entra en una nueva etapa y, bueno, ahora que se habla de Rigui, algunos peronistas se acuerdan, Matías Culfas, por ejemplo, que hubo un segundo peronismo o un tercer peronismo, que fue un peronismo del ajuste y que aspiró a colocar el capitalismo argentino en otra senda, una senda que de alguna manera anticipaba el desarrollismo que vino posteriormente, ¿no? Pero el dato que me interesa marcar, habiendo señalado esto, digamos, habiendo marcado esto que estoy señalando, es el hecho de que no le fue tan fácil a Perón, ¿no? Es decir, no logró muchas de las cosas que quería y probablemente esa resistencia fue una resistencia muy significativa, similar a la que enfrentaron después aquellos que lo derrocaron, ¿no? Entonces, yo creo que eso también nos dice algo, bueno, cuán fácil o cuán difícil era montar ese tigre, ¿sí? Bueno, en relación con la comparación con Milei, de la dictadura con Milei, claramente, yo creo que ahí, seguramente Tito está de acuerdo, hay un tema central y es que esta ya es otra sociedad, ¿no es cierto? Que el mercado de trabajo, digamos así, el sector formal de la economía, aquello que representa el mundo del trabajo y del capital, tal como lo entendimos históricamente desde de Perón a Alfonsín, para decirlo rápido, ya tiene otra fisonomía, otra gravitación y por tanto un disciplinamiento vía del mercado hoy probablemente tenga muchas más chances que la que podía haber tenido 3 o 4 décadas atrás. Fantástico. ¿Y Ariel? Bueno, muchas cosas. A ver, la comparación con Alemania viene a cuento que prácticamente, te diría, estoy exagerando, 99% de la literatura económica sobre hiperinflación, desde Rutger Douglas hasta Stanley Fischer, que son los autores del libro macro por excelencia de los cursos de economía básico, refieren al caso de Alemania. Hiperinflaciones como las que tuvo Argentina en el 89-90, solo hay 3 episodios. Y en los 3 episodios sucedieron guerras mundiales, invasiones continentales en el territorio de quien la sufrió, y otra cosa curiosa, que es una pregunta que lanzo acá para otro momento, pero que tiene que ver con esta cuestión de por qué repetimos las crisis. En ninguna crisis argentina hubo segregación territorial, como sí tuvo Alemania durante la democracia de Weimar, emitiendo cuasimonedas como sí hizo Argentina, incluso en los 80, cuando no era necesario. Es decir,
nos tomamos de Alemania primero por una cuestión de teoría económica, ¿sí? De que es la referencia por excelencia para estudiar un caso de hiper, como lo hicieron Juan José Liach y Pablo Gerchunov en 2 artículos de ámbito financiero de la década del 80, así como también Fernández Paul, otro economista argentino. Y como así lo hace Matthew Bruno, ideólogo del Plan de Estabilización de Israel, creo que fue el presidente del Banco Central, junto con Stanley Fischer, que acabo de citar, quienes citaron continuamente las crisis hiperinflacionarias de Alemania y la otra que no quisiera, porque si no nos vamos por la rama, del Imperio Austrohúngaro, con secesión territorial, cosa que Argentina no llegó a tener, pero cuyo primer episodio, quiero resaltar, fueron las cuasimonedas públicas, nacionales, provinciales, municipales y privadas, como sí tuvo Argentina hasta ayer. Léase criptomonedas para reemplazar transacciones normales que deberían realizarse en pesos. Es decir, Argentina perdió completamente no la función de moneda reserva de valor solamente, no solo unidad de cuenta porque los ladrillos están en dólares. No, señores, estuvimos hasta ayer perdiendo la posibilidad de realizar transacciones. El motivo transacción, igual que todos los casos de hiperinflación que hubo en el mundo, antes de Argentina, 3. Hoy en día hay otros países que sufren hiperinflaciones de acuerdo a otra definición que no quiero discutir porque si no es largo, que es la definición de la International Accounting Association, perdón el inglés, que fija que un país cae en hiperinflación técnica a los fines de que, por ejemplo, una multinacional que se rige por reglas no invierte en ese país si tiene hiperinflación técnica. ¿Saben qué? 50% anual durante 2 años. Argentina hace rato que está así. Digo, no quiero discutir números. Lo que quiero decir es, pará, Argentina tuvo una hiperinflación, 2 hiperinflaciones. 1989 y 1990. Y una después de una confiscación de depósitos, Bonex, a 10 años. Y otra vez estamos en riesgo de repetirla. O estuvimos en riesgo de repetirla hasta hace poco. Esa es la principal singularidad, como en palabras de Roy lo voy a usar, que tiene Argentina. Repetir una hiper. Hace rato que para la International Accounting Association, Argentina es, escuchen bien los países, Haití, Venezuela, Surinam, Irán, Líbano, Turquía, rancho aparte, Yemen, Zimbabue, Etiopía, Ghana, Sierra Leona y Sudán. El desafío es cómo generar una estabilidad macroeconómica sostenible sin caer de vuelta, como decía Hjalmar Schatz, presidente del Banco Central, que resolvió la hiper alemana y que luego fue ministro de Economía de Hitler, con perdón de la cita. Hago así. Entre el monstruo de 2 cabezas por resolver la hiper, después me como el hiperdesempleo del 2001, recién en el 2001, del 21% que tuvimos. Sin embargo, los argentinos no se acuerdan del 89-90. Quisiera decir algo más al respecto, y lo voy a decir sin filmina, porque si no, yo tenía preparado una filmina un poquito más positiva, que era el final, que es la siguiente. Si entendemos que la principal característica, y propongo a debatir, digamos, yo soy muy taxativo, pero no quiere decir que sea taxativo, que no se pueda debatir, es la anomia, la ley base corre riesgo de revertirse en 4 años o en 8. Si se puso la convertibilidad en una ley, no era para derrogarla. No importa si funcionó o no funcionó la ley de convertibilidad. ¿Qué es lo que hace Argentina? Puentear la anomia. Como puenteamos la anomia, generamos estas cosas como caja de conversión o la propuesta maximalista de dolarizar.
Entonces lo que quiero yo encontrar es resolver la anomia. Dame un instrumento para que los argentinos cumplan la ley. Y además se dicten leyes que no vayan en contra de la realidad económica. Y además no haya leyes como contrato de trabajo para la realidad del mundo de la década del 30. Pero entonces cumplir la ley pague, para bien y para mal. Pero no se cumple la ley. La ley base y las próximas privatizaciones están sujetas a reversión en pocos años. Digo, para tomar el caso actual, yo estoy a favor de las privatizaciones y de las reconcesiones a licitación internacional competitiva. No se está discutiendo eso. En la ley base figura que va a estar sujeta a una comisión. Juan Domingo diría, las comisiones son... ¿Entienden? Está sujeto a una comisión bicameral. Más rosca que eso, imposible. No quiero llegar a lo de Cacho Lotterstam, pero estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo no va a aparecer la corrupción? Sí, la Oficina Anticorrupción, la IGJ, los organismos de auditoría como la AGN son cartón pintado o a lo sumo hacen informes que van al tacho de basura. Pero no hablo de corrupción por una cuestión ética, ¿sí?, y moral. Hablo porque tiene influencia en el sistema económico. Por corrupción construimos obras, como dice Cacho, que no sirven, si es que la hacemos. Y además, 2 reservas del Banco Central, 2 casos de corrupción, cuadernos e YPF. Y si te agrego cupón PBI, 20.000 millones de dólares. Magnitudes. Nos pasamos discutiendo, como decía Fredo Casero, la pollera de Cristina, ¿qué color tiene? O la corrupción del caso seguro del señor Alberto Fernández, como si nunca hubiera hecho un caso de corrupción de seguro de 2.000 millones de dólares cuando fue superintendente. Pero ahora hizo de 2 millones de pesos, perdón, 20 millones de pesos. Nada. Les estoy hablando de 20.000 millones de dólares y el caso Cuaderno de 36.000. La anomia de no cumplir la ley es la que logra el líder populista intertemporalmente zafando de sus propias causas. ¿Por qué voy a cumplir la ley si no cumple el señor Alberto Fernández con la foto de Olivo su propio decreto? Bueno, como decía Michel Aglietta, voy a citar un autor regulacionista francés un poquito más cercano al marxismo que von Hayek, que diría lo mismo, la sociedad desconfía en sí misma y el símbolo es no tener moneda. ¿Es la dolarización para la economía el sustituto imperfecto de las instituciones? No al Banco Central, ¿eh? Es una oficina asociada al presidente de turno, sea pese o el actual, que además tiene vínculos. No hay Banco Central, no es independiente, es independiente de jure, nunca se derogó eso. De facto no hay Banco Central. No puede regular nada, ¿por qué? Porque hay que colocar deuda pública a los bancos, tomando los depósitos de los argentinos y poniendo el ahorro en zozobra de los argentinos, así como en el sistema jubilatorio, sea estatal o privado. Cuando era privado también. Privada la administración de mi fondo, que se los afanaron en distintos bonos públicos que están defolteados en el FGS de ANSES. Es lo mismo. Entonces, en síntesis, bueno, me apasiona, disculpen. En síntesis, ¿cómo se sale de esto? ¿De qué manera podemos hacer que los argentinos cumplan la ley y el que no la cumple pague? De arriba hacia abajo. Segundo, ¿es la dolarización el puente que hay que encontrar? Mirá, no sé. Yo tengo dudas. A mí, charlando con Emilio Campo, me convenció de que las políticas económicas son reversibles. Entonces, es comprarse un problema para zafar de otro. ¿Cuál es el problema mayor? ¿La hiperinflación constante que tenemos en Argentina? ¿El riesgo de hiperinflación? ¿O el problema mayor es tener hiperdesempleo en un año, o en 2, o en 3? O nos ponemos las pilas y hacemos un sistema jurídico que respete la ley. Punto. Y no meta en cana cuando se va del poder, sino cuando está en el poder. Ustedes me dirán, ¿sos economista y estás hablando de esto? Y sí, porque una empresa no puede ir a un juzgado laboral que está controlado por un sindicato
o por un partido político y sé qué color tiene. Eso no hay seguridad jurídica. Imposible reconstruir una moneda nacional si hay anomia. No hay credibilidad y empoderamiento en el Congreso, porque el sistema electoral está hecho para que haya lista sábana y el diputado Ameri, ¿se acuerdan? Que maximizaba el bienestar con su novia. ¿Saben lo que votó y él no lo sabía? Por eso Débora Plager él le canceló a Débora Plager la comunicación en Intratables. Votó la quiebra del sistema previsional. ¿Qué sanción tuvo el tipo? Nada. Pero que maximice el bienestar con su novia, yo no tengo ningún problema. Ahora, si seguimos con listas sábanas, todas las leyes son reversibles. Ahí tiré una pista de cómo comenzar, como dice Gechunov en el libro con Roy Ora, a que los políticos empiecen a sentir el aliento en la nuca de la gente. Bueno, quiero conocer el diputado que voto. Ariel, perdóname, tengo ya 3 personas más, son 8:30. ¿Podemos dar paso a esas intervenciones? Tengo a Julio Dreisen, Ricardo Mazorín y Facundo Suárez Lastra. Julio. Sí, gracias. Bueno, gracias por las presentaciones de los dos. Retomo un poquito lo que acaba de decir Ariel respecto del tema de la anomia, en definitiva es la anomia de todo el régimen monetario en Argentina, que no tenemos dinero, que es parte de la anomia institucional, para no decir que es uno de los pilares de nuestra anomia institucional. Cuando hablamos de anomia institucional, se sostiene bastante en la inexistencia de dinero o en la mala gerenciamiento del sistema monetario. Y la segunda cuestión que él también mencionó, que es la reversión de las políticas por falta de políticas de Estado cada 4 años. O sea, de aquí a 3 años y medio puede subir cualquiera del gobierno y todo lo que estamos mirando hoy puede ser justo al revés. Y eso lo está viendo cualquier tipo que quiere poner dinero en Argentina o cualquier argentino que quiere sacar los dólares de la caja de seguridad, como bien lo mencionó él también. En base a eso, me gustaría, ya que el tema de esta presentación se refiere a los ciclos, por qué son recurrentes, por qué se repiten. Y la verdad que crisis y crisis cambiaria son sinónimos en Argentina. No vi ninguna crisis que no tenga, por lo menos que yo recuerde, en los 68 años que viví, que no esté acompañado por una crisis cambiaria. Me parece que valdría discutir un poco más el tema de la dolarización y en qué medida, no respecto de lo que viene planteando el gobierno actual, tampoco qué hubiera pasado en el 2001, sí, de los commodities de la Rúa, los commodities bajos de la Rúa, pasábamos a los commodities de Kirchner y el puente lo hacíamos con un régimen dolarizado. ¿Hubiéramos tenido la crisis del 2001? Es una buena pregunta. No por lo que dije yo, pero siempre me lo pregunto. Si el 2001 hubiera ocurrido en un régimen dolarizado en el cual los commodities pasaban del precio de la Rúa, la soja, para decir algo, a la soja de Kirchner, y el puente era un régimen dolarizado y no un régimen basado en el peso. 2 preguntas concretamente cortas. Primero, hacia adelante, no hacia atrás. Quiero concentrar un poquito más en el futuro que en el pasado. Primero, ¿cómo ustedes ven que el sistema monetario actual puede afectar, o sea, digamos, prevenir, provocar, ser amortiguador de futuras crisis futuros o reversión de políticas? En el 2003 sube, no me importa quién, el kirchnerismo, la izquierda, la derecha, no me importa quién. Pero ¿cómo ustedes ven que va a evitar este problema de las expectativas futuras de alguien que tiene que sacar la plata de la caja de seguridad? No del gran inversor de petróleo que sabrá cómo manejamos. La segunda pregunta es, un poco la comparación entre un régimen, profundizar un poco el concepto entre un régimen dolarizado y un régimen basado en el peso, pero no tomando en cuenta, che, para dolarizar hay que tener reservas del Banco Central, como se dice. A mí me parece que esas cuestiones no son relevantes discutir en este momento, ni nunca. Ni tampoco si quiénes lo van a apoyar o quiénes no lo van a apoyar en el Congreso, o que es imposible o que la ley no lo permite. No. Desde el punto de vista conceptual, teórico, que ustedes saben mucho de esto,
¿qué nos amortiguaría las crisis recurrentes que tenemos en la Argentina? Que es el tema de este encuentro. Gracias. Gracias, Julio. Ricardo Mazorín, por favor. Gracias. Muy amables por las presentaciones, muy interesantes. Antes de hacer mi presentación, voy a reforzar una cosa que dijo Tito sobre la hiperinflación de la República del Weimar. Entiendo lo que dice Ariel, que se toma como modelo en el análisis económico, pero desde el punto de vista histórico, recordemos el libro de Keynes, Las consecuencias de la paz, ¿no? Donde anticipaba que el Pacto de Versalles iba a tener consecuencias dramáticas para Alemania. Y recordemos también que Hitler, llegado al poder, lo primero que hizo fue suspender los pagos por las reparaciones que le exigía el Pacto de Versalles. Esto fue una decisión que tomó el gobierno del nacionalsocialismo de romper con los acuerdos de Versalles. Y respecto al tema del peronismo y el Congreso de la Productividad, le recuerdo a Tito, alguna vez lo discutimos, que el Congreso de la Productividad no fue exitoso porque hubo resistencia de abajo. Es más, se redefinió el contenido del Congreso. No era de la productividad solo, sino del bienestar social o algo parecido, De ¿no? la justicia social. Y la justicia social. Lo cual me lleva a la tesis de Roy, la resistencia de abajo, ¿no? Existía, fue fuerte y Perón tuvo que dar marcha atrás con ese famoso Congreso, habiendo detectado que tenía un problema en la economía argentina, que era su bajísima productividad, ¿no? Ahora, volviendo a las exposiciones, si bien esto fue parte de las exposiciones, coincido con Roy en un tema que ha marcado a la Argentina y que ha sido el tema de muchos trabajos académicos, lo que se ha llamado el conflicto distributivo, ¿no? Que ha cruzado la historia argentina contemporánea. Conflicto distributivo que alguna vez Portantiero calificó, definió como empate hegemónico. O sea, ninguna de las dos facciones que están en juego en este conflicto lograban desempatar el conflicto. Había un empate hegemónico. Este conflicto distributivo, si bien hoy tiene menos presencia que en el pasado por, como bien decía Roy, el debilitamiento de las centrales sindicales, no ha desaparecido porque parte de este conflicto distributivo se expresa en el gasto público, que es la demanda de los sectores sociales que fueron excluidos del mercado de trabajo, que están en la pobreza muchos de esos, pero que resisten esto y tienen fuertes demandas de asistencia social que obviamente lo que hace es exigir recursos del presupuesto nacional para atender esas demandas y que está en el núcleo de un aumento importante del gasto público. Esto muestra también la resistencia de abajo, ¿no?, a las situaciones de crisis que vivimos. Este conflicto distributivo nos ha acompañado hasta ahora y la manera que han encontrado en muchos momentos los gobiernos para resolver el conflicto distributivo ha sido el atraso cambiario. O sea, atrasar el tipo de cambio para mejorar los salarios en dólares, gestando las condiciones de una crisis que hasta la década del 80 la conocíamos como crisis del stop and go, ¿no? La economía iba hasta que enfrentaba una crisis del sector externo y ahí se revertía la situación, ¿no? Se depreciaba el tipo de cambio, venía la recesión, se recuperaba el saldo positivo a la balanza comercial y recomenzaba un ciclo. Estas crisis pudieron durante un tiempo, a partir de la década del 80 y de la globalización financiera, resolverse cuando el país era acreedor del financiamiento externo, resolviéndose con el financiamiento externo. Lo que nos llevó a las famosas crisis de la deuda externa después, ¿no? Lo saben stop, como lo llamaba Guillermo Calvo, ¿no? Es decir, la crisis se podía postergar, la crisis de balanza de pagos por atraso cambiario, porque se recurría al endeudamiento, había acceso a los mercados internacionales de capitales
y eso por un tiempo postergaba la crisis hasta que la Argentina se encontraba frente a la incapacidad de atender las deudas contraídas en los mercados capitales y se producía una nueva crisis de deuda que nos llevó a los defaults sucesivos que hemos conocido hasta ahora. Ese fue un tema central en toda la discusión. Hay varios trabajos. Malone y Zurbuy escribieron sobre el conflicto distributivo, justamente, ¿no? Eso marcó, de alguna manera, el tono de la política económica, porque el compromiso de atender las demandas distributivas era muy fuerte por la resistencia que había de ahí abajo. Aún fuera de los gobiernos peronistas, esto le ocurrió inclusive, voy a decirlo, a Macri. Macri también atrasó el tipo de cambio y terminó con un endeudamiento fenomenal y una crisis de balance de pagos. Eso nos ha marcado y sigue hasta ahora porque si bien ha desaparecido el poder que tenían los sindicatos hasta la década del 80, porque hubo cambios estructurales a partir de Menem, es cierto que no ha desaparecido del todo porque los sectores que están sumidos en la pobreza o los mercados informales de trabajo tienen demandas distributivas y las descargan sobre el sector público. Y eso ha hecho que el sector público se encontrara frente a un dilema y ha obligado al crecimiento importante del gasto público. Y el problema de la crisis argentina, como bien alguna vez lo hemos discutido en otros ámbitos, es que la Argentina para resolver su crisis tiene que resolver este conflicto. Y este conflicto gira alrededor de qué se hace con la política cambiaria. Es decir, si queremos crecer y resolver los problemas de crisis del sector externo, necesitamos un tipo de cambio que es incompatible, o lo era por lo menos hasta ahora, veremos lo que dice la historia de aquí en adelante, es incompatible con las demandas salariales del sector formal y con las demandas de los sectores postergados. Esta incompatibilidad implica tener un tipo de cambio que sea sostenible y alto en términos reales para resolver el problema de la crisis de balance de pago, choca con una realidad que es que los sectores asalariados exigen un tipo de cambio tal que les permita tener salarios en dólares altos. Y esto cada vez, en el corto plazo, y la política económica tiene mucho que ver con el diseño de la política económica en el corto plazo, se acerca un periodo electoral, la demanda por atrasar el tipo de cambio se hace muy fuerte. Se atrasa el tipo de cambio, mejoran las perspectivas electorales. Macri en el 17 hizo eso. Atrasó el tipo de cambio, mejoraron sus perspectivas electorales, ganó la elección de medio término y después se encontró con la crisis. Y la resolvió por la vía del endeudamiento. Digo, este es un problema que veremos lo que va a pasar de aquí en más. Pero este es un problema no resuelto. Y el gobierno actual está usando el tipo de cambio nominal por el crawling P del 2%, un tipo de cambio nominal fijo, como ancla antiinflacionaria, lo cual prevé que nos pueda llevar a una nueva situación dilemática, ¿no? Que se hace para resolver los problemas que este atraso cambiario va a generarle a la Argentina, es lo que yo presumo, en un plazo no muy largo. De hecho, el presidente se ha referido a esto en su última entrevista. Lo que yo quiero decir con esto es que la salida de una crisis en la Argentina requiere resolver de alguna manera este problema que está en el centro de la discusión de la política económica. Está hoy otra vez en el centro de la discusión de la política económica. ¿Qué se hace con la política cambiaria? Y la idea de Milei, ya termino acá, era que la manera de disciplinar a esta sociedad y resolver este conflicto era la dolarización. Si usted recuerda en campaña Milei lo que decía que la dolarización no era solamente el cambio de régimen cambiario, era una manera de disciplinamiento a la casta política, porque esto implicaba eliminar el Banco Central y el emisor de moneda que atendía estas demandas que eran imposibles de financiar con los recursos del Tesoro.
O sea que este problema sigue estando presente y la propuesta de Milei era una manera de encarar el disciplinamiento social de este conflicto a través del esquema dolarizador. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias por la atención. Gracias, Ricardo. Facundo Suárez Lastra. Gracias. Bueno, primero gracias a los expositores y a los comentaristas que han tirado muchas puntas para entender la razón de las distintas crisis recurrentes que tiene la Argentina. Yo quiero retomar muy poquito el hilo de Roy, que nos propone esta idea de el impacto de la inmigración, el crecimiento económico y las demandas que genera esta sociedad que luego son insatisfechas y van generando crisis. Hecho muy, no quiero hacer un resumen de lo de Roy, pero tomo esta línea solamente para entender que, y como tantas veces habló Ricardo del dilema, quiero volver un poco a Ortega, porque está el tema de la rebelión de las masas, y también la deserción de las élites. Y yo creo que acá hay un problema de las élites en la Argentina que no han sido capaces de tener el carácter que las circunstancias requieren, y me parece que, para no entrar en las distintas discusiones que se hicieron y que fueron sumamente interesantes, pero más para enfocarlo en el presente, estamos en un club político, en un seminario de historia, y no puedo menos que pensar que es posible que venga una nueva crisis frente a la situación que tiene la Argentina si no se cambian algunos comportamientos, si no se asumen otros caminos. Y como decía Ortega, las circunstancias siempre son el dilema. Y ante esos dilemas tenemos que decidirnos, y cuando vamos a decidirnos, el que decide es el carácter. Y el problema es que la deserción de las élites ha hecho que el carácter lo tenga una persona que es tal vez el más simplista de los de la masa, que es el señor Milei, que ha hecho una descripción que es muy consistente con la sensación que tiene la sociedad argentina de que hay un modelo agotado, y él, sobre la base de esa descripción que lo legitima, desarrolla un diagnóstico que no está cuestionado con seriedad por la élite. Un diagnóstico payasesco, que el problema es la existencia del Banco Central, que los impuestos no deben existir, una cantidad de mamarrachos tremendos que tienen un fundamento de acompañamiento sobre la base de lo correcto de la descripción. Que los otros miembros de la política nos animamos a describir con tanta crudeza, y Milei tiene razón. La crisis del funcionamiento nuestro es muy perversa, hay privilegios. Él en el diagnóstico se equivoca, en la descripción acierta, y se equivoca en el diagnóstico y se equivoca más en la receta. Pero es el que tiene el carácter que no tiene la política. Entonces marca la agenda, pone los puntos, y a mí me parece que el gran desafío para evitar una nueva crisis es que las élites, en el mejor sentido de la palabra, se hagan cargo de discutir los contenidos del cambio, asumiendo que el cambio es imprescindible, es necesario, porque hay un proyecto absolutamente agotado. Esta observación, que es de carácter general y no procura hacer una pregunta, sino una observación personal, que pido disculpas por hacerla frente al debate que estamos teniendo, tiene por objeto llamar la atención sobre otro aspecto más. Las crisis son recurrentes y estamos, a mi juicio, cerca de una nueva crisis si no hay un cambio muy firme y muy fuerte en la actitud de la política frente a lo que nos está proponiendo el presidente Milei. Gracias. Fantástico, muchas gracias, Facundo. Roy, Ariel, tenemos 10 minutos. Cierren, ilumínennos con un cierre y nos despedimos. Bueno, Roy, ¿quieres hablar primero? Como quieras. Dale. Dale vos, que doy yo. estuviste Bueno. segundo. Dale Perdón, vos. el cierre es fácil, es que cómo no repetir las crisis, muchachos. Sí. Vamos, 10 minutos. Una señal de que no vamos a repetir las crisis, o por lo menos salir de esta. No, estás pidiendo demasiado. Cuando los argentinos vuelvan a los bancos.
Y ahí se terminó los dilemas del doctor Suárez Lastra. Si los argentinos vuelven a los bancos, se terminó el cepo, etcétera, etcétera. No es una cuestión voluntarista de salir del cepo, es al revés, es por el lado de la demanda de los argentinos. Si los argentinos comienzan a confiar en el sistema, bien lo que digo sistema, no digo plan, no digo, esto es plan de emergencia igual, no digo propuesta, vuelven a los bancos. Punto. Es el mismo dilema del 2001 cualitativo. Parecido, aunque la crisis es distinta. Cuando en el momento del 2001 se decía, bueno, ¿cuándo se termina el corralito? Cuando los argentinos vuelvan a los bancos. Como si fuera fácil lograrlo. No va a ser fácil lograrlo porque la crisis que estamos pasando por primera vez, por lo menos me queda claro a mí, Argentina no tiene crédito por ningún lado, ni con los chinos, ni con el Fondo Monetario, que no te da liquidez el Fondo Monetario. Ustedes están viendo. Ni con los bancos argentinos que somos nosotros. Los bancos son un medio para canalizar mi ahorro al tipo que tiene que invertir, para ser simple. ¿Sí? Después está pervertido el sistema bancario, viene un corrupto, se la afana, ok, pero el sistema bancario tiene que existir. Y si hacemos gaucho banking, se lo dejo picando, financiando campañas electorales, con el programa Bicentenario, no vamos a salir. Vamos a salir cuando los argentinos, por ejemplo, entiendan que en el 2001 el que se quedó con los depósitos no fueron los bancos. Los bancos le prestaron al Estado y el Estado defaultió. Y ahí vino el corralito. Las AFJP no se quedaron con los ahorros de los argentinos. El Estado defaultió, porque el señor Cavallo tenía que colocar deuda pública a lo loco y llevó al límite superior la colocación de deuda pública, como hizo Bodú y Massa. Hasta el límite de lo que antes era el FJP, ahora hasta el límite del Fondo de Garantía Sustentable. El señor Lavagna, por ejemplo, no dejó que las AFJP pudieran canjear la deuda pública en títulos públicos en dólares. Tuvo que dejar solo los indexados. Pero después viene Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, yo hago nombre y apellido, no Moreno, destruyen el sistema estadístico y defaultean esos bonos. Entonces hoy las jubilaciones se pagan con emisión monetaria. Y ese es el diagnóstico. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos la emisión monetaria? ¿Qué hacemos? ¿Cumplimos la ley? ¿Qué hacemos? ¿Derogamos el Banco Central? Bueno, estamos en una economía arcaica. No cobramos impuestos, no los podemos cobrar. Apenas podemos cobrar el impuesto inflacionario y cada vez que emitimos deuda es para pagar salario y proveedores, no para hacer inversión pública. Esa es la definición argentina. Lo de Mazorí, yo, digamos, vuelvo a Alemania. ¿Saben por qué? ¿Me pueden decir qué guerra mundial pasamos para tener lo mismo que tuvo Alemania en el 23? La Rioja estuvo a punto de emitir cuasimoneda ahora. La emitimos en el 2001 y me llama curiosidad, porque no lo tengo tan presente, era más chico, estudiaba en la facultad, la emitimos en el 89-90 también, que no era para mí, si el sistema permite la emisión, no necesitaba emitir cuasimoneda. Ariel, tengo 5 minutos para Roy, creo que queda claro tu punto. Cerramos tu intervención y Roy, tenés unos minutos. Dame un minuto. Respetemos el ahorro de los argentinos. El verdadero conflicto distributivo es no entre trabajo y capital, porque están coalicionados la UIA y la CGT para cooptar las necesidades en el Congreso y cobrarnos el impuesto inflacionario. El principal conflicto por el cual Argentina no se desarrolla es que no respetamos los ahorros de los argentinos. En la convertibilidad, el ahorro bajó de los argentinos porque hubo un plan Bonex antes. El ahorro de los argentinos. Roy, gracias, Ariel. Bueno, muy brevemente voy a ser injusto con los comentarios, las observaciones, todas muy ricas que me llevo, y solamente quiero decir 2 o 3 cosas en relación a una de las preguntas que planteaba Julio, que voy a sintetizar así.
¿Qué puede amortiguar las crisis de la moneda? Mi impresión es que solo va a ser posible si la Argentina camina hacia un escenario de gasto público financiable con recursos legítimos. Eso no es sencillo, se podría haber hecho con crecimiento, pero en los últimos 15 años, como marcaba Ariel, no tuvimos crecimiento. Entonces tenemos que ir en otra dirección. Y esa otra dirección, que es, digamos, el dilema que tenemos por delante, es, yo diría, si eso es socialmente sustentable o si es electoralmente exitoso. Me parece que esas dos preguntas siguen abiertas. En relación con lo que decía Ricardo, que de hecho sintetizó quizás mejor que yo algunos de los puntos que yo quería marcar, efectivamente, a mí me interesaba poner de relieve el problema, el conflicto distributivo, en una clave un poco más de largo plazo, pero efectivamente hay trabajos muchos y muy buenos, valiosos, que yo no tuve tiempo de citar. Ricardo citaba dos, el de Portantiero y el muy inspirador libro de Malon y Surruil sobre la política económica en una sociedad conflictiva, donde, bueno, marcan este rasgo muy central de la sociedad argentina y las maneras en las que fue, digamos así, administrado y los problemas que crea la administración de ese conflicto, que ellos veían sobre todo como un conflicto entre capital y trabajo, y bueno, esto era propio de una sociedad que no tenía desempleo, en la que el mundo industrial y el capital, digamos, estaban bien en el centro del escenario. Y Ricardo, yo creo, marcaba bien que ese ya no es nuestro mundo, desde hace un par de décadas no es nuestro mundo, porque a la vez que un conflicto entre capital y trabajo, acá también entró el Estado por el lado de las transformaciones sociales que obligan al Estado a atender una serie de demandas sociales que vuelven más complejo ese conflicto distributivo, pero que sigue siendo un poco un conflicto distributivo que ahora tiene otros actores y otras dimensiones, y en particular algo que yo no enfaticé, y creo que ni Malo, ni Surruil, y Portantiero y demás no vieron bien, porque no estaba en su época, es el contexto democrático, que hace a este conflicto mucho más, que lo alimenta, lo retroalimenta, ¿no es cierto? Y un poco la historia de los gobiernos, Ricardo lo marcaba, de muchos de los gobiernos de estas últimas 4 décadas es hay elecciones por delante, bueno, tenemos que hacer algo con el tipo de cambio. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con ese argumento. Una última cosa en relación a la... bueno, tengo otras cosas para decir, pero me paso de largo y voy a solo punto que quisiera retomar de la intervención de Facundo, referida a la deserción de las élites, tema sobre el cual yo no dije nada, pero que ahora me gustaría subrayar algo, ¿no es cierto? Y es, efectivamente, la calidad de la dirigencia política argentina nos deja un poco insatisfechos. Quizás hemos tenido mala suerte con los líderes de las últimas décadas, pero en todo caso es una esperanza que no quisiera perder. Puesto en el lugar de historiador, yo lo que trato de hacer es mirar con más objetividad y digo, bueno, la dirigencia política argentina es tan distinta, es muy inferior al de otros países de América Latina. Yo creo que hay una discusión ahí. Hay una discusión sobre la calidad de nuestro liderazgo y de los sistemas a través de los cuales seleccionamos a nuestros líderes, ¿no es cierto? Que tiene que tener en cuenta, creo yo, algunos de los rasgos que se señalaron y que yo enfaticé acá. Y bueno, esta es una sociedad que presiona a esos líderes, los empuja en una dirección que probablemente no sea la que algunos de ellos quisieran recorrer. Yo con el caso de Macri lo pone muy de relieve, ¿no es cierto? Pero me parece que, para cerrar, hemos tenido mala suerte con la dirigencia de las últimas décadas, sobre todo las últimas 2 décadas, y ya no tanto como historiador, sino como ciudadano, creo que tenemos que pedirle más a nuestros grupos dirigentes. Y en este sentido yo creo que, bueno, este periodo es un periodo de mucho cambio, pero también un poco un momento de oportunidad. Y si tuviera que cerrar con una nota de optimismo,
va por este lado. Hoy tenemos un debate tosco por momentos, agresivo, con muchas cosas que no nos gustan, a mí por lo menos no me gustan, pero en un punto un debate mucho más abierto, mucho más rico sobre cuáles son los problemas de la Argentina y de qué manera podemos enfrentarlos. Así que bueno, muchas gracias a todos, un placer haber estado acá. Muchas gracias a ambos, son las 9. Ricardo, no sé si querés cerrar. No, ya cerró ahora con el cierre de él, estamos. Bueno, muchas gracias, Roy, muchas gracias. Gracias, Roy, Muchas gracias, gracias. Ariel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas Muy gracias, un placer. bueno, muy buena reunión. Muy buena. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.